Aquí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir esta tarde a Fundación Telefónica. Estoy muy contento de que hayáis acudido a este encuentro, que es un encuentro muy francés, muy de la cultura francesa, y para un francófono como yo y fan de la cultura francesa, pues ese es un honor y un privilegio que me hayan invitado a moderar esta charla. Quiero dar también la bienvenida a todas las personas que estén siguiendo esta charla en streaming, y quería recordarles que a través del hashtag de la Fundación podrían hacer alguna pregunta si quieren, cuando se abra el turno de preguntas al final de la charla, y a mí me las mandarán al móvil, y yo alguna, las que se puedan, pues también se la haré a los invitados para que puedan responderla. Bueno, pues voy a empezar. Bueno, aquí a mi izquierda tengo a Stéphane Levallois. Bueno, es el protagonista de este encuentro, y para mí es un placer y un honor que haya venido aquí, porque particularmente yo lo considero, creo que uno de las mentes creativas y dibujantes creativos más importantes del siglo XXI. Creo que lo que él está aportando en todos los campos en los que trabaja a través del dibujo, y además hablo del dibujo como disciplina, es increíble. Veremos cómo aplica ese trabajo con otros dos invitados que prácticamente son tan grandes como él, y tenemos aquí a Virginie Bardouin, que ella es muy humilde, pero lo que ella está haciendo en cine, tanto con Stéphane como con otros colaboradores, como ella misma como directora de arte de cine, es increíble. Ya veréis que es una persona muy creativa, con un trabajo fantástico dentro del cine, y que ha trabajado con Stéphane en concept art de grandes películas, como nos contará ella. Además de, en fin, tener una trayectoria pues muy envidiable dentro del tema de la dirección artística de cine y bueno, y como directora artística también tiene un trabajo estupendo, ¿no? Finalmente, Fabrice Douard es editor en el Louvre y director de la colección de cómics que edita el Louvre. Ya tuvimos la suerte y el placer de tenerte aquí cuando Fundación Telefónica hizo la exposición del arte en el cómic. Y bueno, del trabajo de Fabrice lo único que se puede decir es que es punta de lanza, de vanguardia museológica mundial, porque él empezó con la colección de cómics del Louvre en el año 2003, si no recuerdo mal, y como funcionó su idea de que el museo como el Louvre se ocupara de la bande dessinée, empezó a coeditar esa edición y a abrir el Louvre a exposiciones de cómic también, y básicamente le copiaron la mitad de los museos de Europa y del mundo, ¿no? Todos podéis conocer, si os habéis aficionados a la bande dessinée, al cómic, vamos, en español, o a la historieta, que el Museo del Prado, el Museo Thyssen o el Museo Nacional de Arte de Cataluña, por citar solo tres, tiene su propia colección de cómics, y de alguna manera son las ondas de esa piedra que lanzó Fabrice en el Louvre y que fueron creciendo. Es decir, unos invitados de excepción a los que voy a intentar callarme, que me cuesta porque soy de mucho hablar, y intentar que hablen ellos, ¿no? Yo creo que podemos empezar con Stéphane, y yo creo que lo primero que habría que preguntarle es algo como cómo se enamoró del dibujo, cómo descubrió el dibujo y cómo él empezó, digamos, profesionalmente a enfocar su carrera hacia el dibujo, ¿no? Yo creo que es la primera pregunta para que te conozcan un poquito más. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y antes de responder a su pregunta, me gustaría en primer lugar dar las gracias. Gracias a Asier, gracias a la Fundación Telefónica por esta amable invitación. Es extraordinario, es un gran placer estar aquí. Gracias, Virginie Bourdin. Muchas gracias porque has pasado horas y horas en el tren para llegar aquí. Y a Fabrice Douard, gracias. Aquí presente también. Tengo el gran honor y la gran satisfacción de haber creado 2 álbumes con ellos, con Fabrice Douard. En cuanto a los dibujos, empecé a dibujar desde que podía tener en mis manos pues un lápiz para dibujar, a los 3 años. Y debo decir que empezaba a dibujar y todo el tiempo dibujaba. Mis padres
veían que pues toda esa cantidad de papel pues les costaba muchísimo, y me daban pues papel higiénico y me daban esos rollos enormes de papel, y yo dibujaba y dibujaba y dibujé tanto y tanto que la primera relación con el dibujo es pues los cómics. Yo empecé leyendo cómics y me encantaban, apasionado he estado siempre, y tanto que leía libros y novelas y siempre los libros me interesaban aunque no tuviesen imágenes, pero las imágenes para mí me cautivaban, siempre me han cautivado, ha sido más que una obsesión, ha sido una pasión, ciertamente es algo tan natural en mi caso como respirar, dibujo como respiro, y se lo decía al equipo hace un instante, ¿no? Realmente no sé si es algo bueno o malo, pero en todos estos años pues no he tomado vacaciones. Me he tomado en 25 años 3 semanas de vacaciones, porque el dibujo para mí es una forma de enfocar la vida y de disfrutar la vida. Bien. Vamos a hablar un poco de, si quieres, como has hablado de tu pasión por los cómics, vamos a empezar hablando de cómics, ¿no? En España, y creo que es terrible, quiero hacer además un llamamiento a los editores españoles de que publiquen más tu obra, que tienes cómics y ilustraciones estupendos, que están publicados en Francia y que creo que funcionaría muy bien. Aquí tienes publicado en España, por ejemplo, las ilustraciones de un libro estupendo que es Croc Croc, el de los esqueletitos, que me gusta mucho. Pero yo quería hablar con Fabrice de esas 2 obras que me parecen estupendas, que son Les Disparus d'Orsay, que es el cómic que hiciste con Fabrice para el Museo d'Orsay, y Leonardo de Vinci, que es el último cómic que has publicado con el Museo del Louvre, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido trabajar con Stéphane y un poco ambos proyectos. D'accord. Sí, por supuesto. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, Stéphane, gracias, digo lo mismo que tú, gracias a la Fundación Telefónica, gracias a todos por estar aquí, gracias a Sier por esta amable invitación. Sí, realmente tengo deseos, antes de responder a tu pregunta, Sier, quiero decir que el dibujo en el momento actual, tal como yo lo veo, es quizás lo más esencial, lo más importante. Y podemos luego separar la luz de las sombras, pero hay que tenerlo en la mente cuando vemos el dibujo, porque es algo que surge, una idea que surge espontáneamente a partir de ese dibujo que no aparece en la pintura. Entonces creo que el dibujo es una forma de expresión fundamental. Y creo que realmente Stéphane es uno de los grandes dibujantes, que con esa espontaneidad, esa fuerza de expresión, capaz de pasar de un registro a otro, de evolucionar, y ciertamente, por su arte, por su trabajo, casi como el de un monje, ¿no? Porque son 25 años, 3 semanas de vacaciones, hay que decirlo, que cada día dibuja, y ha llegado entonces a un momento, a un estadio importante, de la consagración, pero también de la creación universal. Y en ese sentido, cuando lancé esa colección de cómics en el Louvre, quería encontrarme con autores verdaderos como Stéphane, autores, y realmente hay muchos hoy día, pero era para tener el placer de encontrarme a alguien como Stéphane, un gran placer. Y ha sido un milagro, ha sido una gran satisfacción trabajar con Stéphane Levallois, y cómo es único en su creación, y por eso creo que lancé esa colección, porque es ese tipo de persona, por su trabajo, por su talento extraordinario, y yo sabía y me había dado cuenta que podría entonces hacerlo, que podría hacer que ese talento, su obra, su arte estuviese comparado con las artes de los viejos tiempos, los grandes maestros también con un talento extraordinario, Leonardo da Vinci, por supuesto, y otros, y era esa confrontación lo que me interesaba, mostrar en el momento actual, mostrar que sí que ha habido grandes maestros en el pasado, maestros maravillosos, formidables, eso cuenta en la historia de la humanidad, pero no había que detenerse ahí. Es el presente lo que construye el futuro, y en el momento actual son dibujantes como Stéphane los que toman el relevo, toman el pincel de Leonardo da Vinci, de Bruegel, de Miguel Ángel, de todos. Son gente viva que está ahí, que hay que mirar de cerca, porque un día ya no estarán, es la vida, es la lógica. Y entonces
hay que apreciar hoy día e impregnarnos hoy día de su obra para construir un futuro de esa forma enriquecedor para todos. Y entonces, con su trabajo es interesante que nos encontramos. Stéphane me había mostrado muchas cosas que hacía Stéphane Levallois, y por supuesto el Museo d'Orsay me había contactado para mostrar, y la misma colección de dibujos animados como había hecho en el Louvre, me habían dado carte blanche y decían que podrían de esta forma presentar las colecciones del museo libremente. Y le dije a Stéphane, puedes hacerlo con entera libertad. Tiene la capacidad, Stéphane, extraordinaria, una capacidad de trabajo que hace que entra en el arte de cualquier maestro. Es capaz de dibujar a Redon, es capaz de dibujar también a Bourdelle, como vemos aquí, todo, Toulouse-Lautrec, estos no son copias, no son falsas obras, son reinterpretaciones de la obra, burdeles, cortesanas, lo que hacía Toulouse-Lautrec. Entra en el arte de los maestros y hace lo que cree que debe. Vemos a Degas y pensamos que es Degas, pero no es Degas, es Stéphane Levallois. Y lo vemos en ese enfoque cualitativo de Stéphane. Y cuando veo el resultado, y vi el resultado, digo, hay que seguir trabajando juntos. Y entonces tenía ese deseo de trabajar para el Louvre, en una exposición del Museo del Louvre. Siempre trabajábamos en colecciones, y para diversificar las cosas, quería trabajar en una exposición. Somos editores, yo también soy editor, tengo el aspecto comercial, y decía, si la exposición funciona, pues la publicación, entonces pues ese libro se va a vender bien, ¿no? Y entonces es la lógica, pero a la vez ya tenía la idea de trabajar sobre la obra de Leonardo da Vinci. Era el 2017 y sabía que en el 2019 sería pues la gran exposición sobre Leonardo da Vinci, ¿no? 5 siglos de la muerte de Leonardo da Vinci, y propuse a Stéphane que entrase en la piel de Leonardo da Vinci para mostrar y sentir esa obra maravillosa, esas obras maestras, como él ha interpretado, y lo vemos aquí a partir de esto, y vemos cómo bueno, él podrá contar la historia, pero él se entrenaba pintando sobre madera, y durante 2 años se sumergió en el diseño de Leonardo, para hacer una narración, una tira cómica, bueno, en realidad una novela gráfica. Y entonces es el maestro del Renacimiento. Se habla de cómo se cuentan cosas y cómo se contaban las cosas. Y él ha retomado ese camino, el camino de la narración, en la idea y en el arte. Y bueno, pues esto para responder a tu pregunta, y me he extendido muchísimo. Bueno, pero lo has hecho fenomenal. Yo voy a añadir una cosa más. Yo creo, además, que en el mundo contemporáneo, en el arte contemporáneo, por ejemplo, en la pintura, etcétera, etcétera, el dibujo ha quedado un poco desplazado, ¿no? Es decir, el arte contemporáneo va por otros caminos, y posiblemente el dibujo puro en el cómic tiene en el siglo XXI su expresión más pura, más fantástica y más... Y también en el cine, que eso es de lo que quiero hablar un poco con Virginie, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel del dibujo? Cuando tú trabajas en cine y trabajas con Stéphane, ¿cuál es el papel? Digamos, ¿qué papel tiene el dibujo, ¿no? A la hora de trabajar en el cine? Porque es curioso, ¿no? Es curioso cómo efectivamente un talento de dibujante tiene también una aplicación muy grande, muy importante en la dirección artística de cine, en el concept art, en los storyboards, en algo muy particular, que es pasar de la palabra a la imagen, ¿no? Es decir, de un guión escrito, la primera interpretación visual que vemos en una película son estos trabajos de concept art, y luego ya se desarrollará la película. Es decir, es el dibujo que tiene ahí una vía de expresión también muy fuerte. Y me gustaría que hablaras un poco también de ese papel del dibujo, como hablaba Fabrice, pero en el cine, que es tu campo. Qu'est-ce que tu en penses? Bueno, bienvenido a todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Es la primera conferencia que hago con estos artistas que son mis artistas favoritos, y por eso estoy muy contenta y con mucho gusto. Me encanta hablar de nuestro trabajo que hacemos juntos. Creo que Stéphane ha participado en 30 de mis películas, y desde que sé que en el momento en que sé que estás libre, tiro de ti.
y tratamos de robar tiempo para estar juntos, ¿no? De vez en cuando quiero que estemos los tres y resulta que está en una presentación y no puede ser. Pero volviendo al tema del cine, como directora artística, cada vez que tenemos una preproducción de cine y tenemos que hacer el diseño, dibujar completamente la película a través del diseño de los personajes, de las distintas situaciones, tenemos una función, varias funciones en realidad. La primera, tenemos que hacer lo que sin duda siempre habéis visto en el making of de las películas. Siempre hay que hacer algo que nunca hayamos visto. Esta es una de las primeras misiones que tenemos, hacer algo nunca visto, lo que va a sorprender y va a hacer que la gente tenga ganas de ver esa película. Y por eso con Stefan es la primera persona a la que llamo, por eso es a él precisamente, para decirle: ¿me podrías ayudar para que consigamos hacer algo que explique en su esencia y defina un personaje? Porque hemos hecho muchos monstruos juntos. No hacemos solo monstruos, pero monstruos hemos hecho muchísimos. Es decir, no solo hacemos cosas que den miedo a los niños, no estaría bien. ¿Qué iba yo a decir? Ayúdame. El que suene el teléfono. No puede ser, no puede ser. Es mi madre, porque es su cumpleaños. A ver, voy a apagar el teléfono, es que es el cumpleaños de mi mamá. Bueno, se le olvidaba que estoy aquí, mi madre me llama. Bueno, estábamos diciendo hacer cosas nunca vistas. Sí, y a menudo me dices: hay que hacer una imagen nueva, algo diferente. Y creamos una imagen de 5 millones, pero hay que hacer una imagen de 200 millones. ¿Y qué es una imagen que valga 200 millones? Buena pregunta. Sí, se trata de una imagen muy rica en detalles, muy compleja en términos de imagen, porque es lo que el cine de Hollywood puede permitirse para hacer superproducciones. En general, soy la mala, yo, la que impone hacer esas magníficas pequeñas obras, y siempre pido que esté más a la derecha, más a la izquierda. Soy yo la que pone las pegas. Esto es Ridley Scott, lo que estamos viendo proyectado. De hecho, con Stefan lo interesante es que a menudo hago una recopilación, ¿no?, de imágenes para procurar una inspiración, lo que llamamos un script. Y en un diseño tenemos que lograr simbolizar todo eso, resumir todo eso. Con Stefan, en general, en una vez lo conseguimos. Eso es lo que constituye la diferencia, la enorme diferencia. Hablamos durante una hora y visualizamos en nuestras cabezas ya lo que va a ser el resultado. Tenemos esa capacidad de no necesitar hacer 1000 pruebas. Hablamos y ya vamos eliminando, porque podemos decir: esto no es suficientemente innovador o expresivo. ¿Cómo vamos a hacer que la cámara enfoque uno de los personajes de Cronos simplemente con un encuadre? Nos permitió ya imaginar todo el personaje, y por eso busco las imágenes. Estoy buscando Harry Potter. Harry Potter. Sí, Harry Potter, esas imágenes de Harry Potter. Esta era nuestra primera colaboración, lo que estamos viendo ahora. De hecho, y me impresionó realmente, porque hay una especie de energía increíble. Y ahí estábamos justamente tratando de ver el encuadre para que sea más dinámico.
pero que al mismo tiempo hay esta especie de dimensión romántica con esas sombras que crea un universo de fantasía en un solo sketch. Y tiene un aspecto muy seductor que atrae. Y con trazos muy visibles, lo que hace que es muy fácil presentar el dibujo de Stefan a los directores, a efectos especiales, porque captan la fuerza inmediatamente. ¿Qué puedo decir además? Esto es King Kong, esto te toca a ti decirlo. Sí, es cierto que estamos en un trabajo formidable. Lo formidable con Virginie, es que tú me empujabas a ir más lejos. Siempre eras la mala, ¿no? La malvada. Me decía más lejos, más, pedime más. Y entonces es cierto que de esa forma, con esa exigencia continua, intentábamos siempre ir más lejos. Recuerdo que trabajábamos en cuanto a Tarzán y buscamos torsiones del cuerpo, movimientos. En cuanto a Tarzán y en cuanto a Harry Potter igual. Empezamos a trabajar en cuanto a estos movimientos corporales y la gran batalla al final en Harry Potter. Lo mismo. Y la idea es tal que es encontrar la idea. El trabajo es encontrar la idea. El objetivo es buscar la idea de toda la producción. Y los grandes directores, y he tenido la gran suerte de trabajar con grandes directores, grandes realizadores como Ridley Scott y Juan Antonio Bayona, y otros, Ridley Scott y Juan Antonio Bayona. Y la sal de la vida, el núcleo del trabajo es la idea, es lo que establece la diferencia. Y nosotros tenemos ideas a kilómetros. Contigo como colaborador, nuestras ideas salen sin presión. Podemos sacar decenas de ideas sin ningún problema. Basta con que estemos inspirados y de tener un script, un trocito de texto o una imagen, y podemos darle sentido. Y este manejo para dar sentido en los diferentes medios en los que has trabajado, como en publicidad, donde se trata el lenguaje de la imagen, para mí es muy fácil trabajar con Stefan. ¿Cómo diría? Es como bailar un vals con él. Quería saber, te proponen una película, te proponen hacer algo, y tienes ya, pregunto, ¿tienes ideas de monstruos? Por la noche, ¿tienes pesadillas con esos monstruos? Cuéntame, porque realmente quería saber algo de esto. Bueno, yo veo a alguien y entonces me lo imagino pero bueno, no. Todas las noches tengo pesadillas, sí. Y podéis creerme, ¿no? Es mejor el no estar dentro de mi cabeza. Yo, pues, tengo pesadillas y me acuerdo de ellas. Hay mucha violencia dentro de mí y es práctico para Hollywood. Me decía Virginie, ¿y cuánta gente puede matar en tantos segundos con este monstruo? Y le digo, bueno, pues no sé, mañana te lo digo. 4 segundos, puedo matar a 6, 7 personas. Bien, muy bien, vas, adelante, sigue matando gente. Y entonces, luego, hace falta que esas criaturas se desplacen a gran velocidad, pero no, debo decir que sí, pesadillas en mi cabeza, no es que me traten. Pero ya hace 15 años, 17 años, y empecé a trabajar a mi cuenta mía. Yo trabajaba antes ocupándome de monstruos, máquinas en juegos de vídeo. Ahora lo hago para el cine. Y entonces sí, siempre de una forma elegante, ¿no? Se trata de una forma de poesía. Yo no sabría hacer monstruos. Sí, es lo de Edge of Tomorrow, al filo de la mañana, y son monstruos. Y encuentro cosas hermosas en el monstruo, porque el monstruo finalmente es una criatura híbrida, es como una evolución, es como alguien que hubiese crecido mal, que se hubiese desarrollado mal, que se hubiese desarrollado de una forma extraña, pero es la expresión, el monstruo es la expresión propia de la creación artística, porque es algo como un vector orgánico de lo imaginario. Estamos ante lo imaginario y un monstruo no es más que una deformación
de una anatomía realista. Por eso es que me haces trabajar a partir de animales verdaderos. Y me dices, pero mira cómo va a atacar a su presa, o el águila va a atacar a su presa, y tal predador lo hace, el depredador hace tal o cual cosa. Y entonces es volver a la anatomía, volver a lo clásico, y volver siempre al arte, a la representación gráfica del arte. Y recordamos a los grandes maestros, y vemos... Y bueno, soñamos con esto. Y volvemos a la pintura clásica. Volvemos a las grandes obras, las grandes pinturas. Leonardo da Vinci, Rembrandt, todos, Goya. Esto también es extraordinario, este cómic. Claro, porque es como un profesor, y recuerdo un profesor que me formó cuando estaba a punto de terminar el bachillerato, estaba pues en el penúltimo año de bachillerato, y yo quería dibujar, y entonces se llamaba Daniel Gagné, y me decía ese profesor, ¿qué dibujas? Y digo, pues copio pues dibujos animados. Me dice, no, vas a copiar las pinturas de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Y yo tenía 16 años, y me lo dijo este profesor. Y luego me pides que haga un libro sobre la exposición de Leonardo da Vinci. Y me daba un poco temor, porque es un giro hacia atrás, es volver a lo que yo hacía muchos años. Pero realmente se cierra un ciclo, ¿no? Y es formidable. Entonces, de esa forma, pues hay que leer grandes obras, grandes libros. ¿Y qué escuchas?, me decía. Y le decía, pues música clásica. Trata de reformatear toda la cultura clásica. Y es cierto, reinterpretar el clasicismo para mí, que es muy importante, reinterpretarlo. Y jamás hemos completado toda la anatomía, trabajando sobre la anatomía. Es tan compleja la anatomía del cuerpo humano, es algo tan complicado, y necesitamos dominar ese control de la anatomía del cuerpo humano. Y ciertamente lo maravilloso es poder jugar con todo esto. Y entonces vemos imágenes, y esto es sobre una película, estamos hablando de Skyland. El realizador quería pues en la isla de King Kong unas criaturas que no fueran dinosaurios. Quería otra cosa. Y entonces evocaba criaturas que fuesen como dioses, pero que estuviesen solo ahí en el plano trasero y apareciesen al final. Y es algo que aparece en la película, con un poco de una criatura imaginaria que creé. Había leído un libro maravilloso, El libro sin nombre, escrito por un vietnamita que contaba la guerra de Vietnam. Y entonces, pero desde el punto de vista de los vietnamitas. Y entonces está ese pueblo poético que vive en el agua y con libélulas en esta parte de las riberas de los ríos. Llega la guerra, y entonces se va la imagen del búfalo de agua. Y decía, ¿y si hiciésemos una especie de búfalo gigante? Parece una isla, pero es, digamos, el lomo de un búfalo gigante de 80 metros de largo, 80 metros de largo, un búfalo gigante. Y entonces esa criatura imaginaria fue desarrollada en esa producción. Son dibujos sobre los cuales trabajé gracias a Virginia, que me decía, Virginie, más fuego, más ánimo, más ánimo. Y cómo el dragón podría atacar y al búfalo gigante, y qué haría el búfalo gigante si le atacasen. Y yo dije, pues igualmente se iba a ocultar para protegerse del fuego del dragón. Pero bueno, fue así, ciertamente. Yo quería decir temas en esta conversación. La primera cosa que yo quería decir, yo tuve un buen amigo con el que trabajé, que es un mito del cine de monstruos, que es Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, que yo tuve la suerte de hacer una exposición con él, hacía unos dibujos maravillosos que parecían de Doré, clasiquísimos, maravillosos, para hacer el concept art de sus películas. Yo cuando vi el trabajo de Stefan, volví a ver a Harryhausen, o sea, vi ese mismo espíritu y ese mismo amor por el monstruo. Tú hablabas del monstruo, y creo que es muy importante porque el monstruo es el que se sale de la norma. Un cíclope es un monstruo porque le falta un ojo. Un enano es un monstruo porque es más bajo que la estatura normal, y un gigante es un monstruo porque es más alto. Entonces es reflexionar sobre lo que es distinto, que es donde creo que es uno de los grandes trabajos del arte, y creo que el cine está aportando mucho en ese camino, y creo que el cómic también. Y luego la otra cosa que quería dejar, y ya me contestéis los que queráis, en el orden que queráis,
creo que hay una cosa que es muy interesante del trabajo de Stefan, que es utilizar el dibujo, pero sea en cine, sea en bande dessinée, en cómic, es el dibujo narrativo. Los dos grandes artes del siglo XX, originales del XX y el XXI, que son el cine y el cómic, son artes narrativos. Es contar con el dibujo, es narrar con el dibujo, ¿no? Entonces, por eso te puedes mover con esa comodidad. Por eso me hace mucha gracia, por ejemplo, en tus bandes desineros, si te has dado cuenta, hay un montón de viñetas en formato muy apaisado, porque tienes el formato panorámico de cine metido en tu modo de ver las cosas. Y creo que ese dibujo tan especial, esos temas, ese modo de entender el dibujo como contar algo, ¿no? Es decir, creo que es muy contemporáneo, es digamos esa vuelta de la clasicidad que estábamos hablando, pero con el dibujo en el mundo contemporáneo, aplicado en la banda de cine, aplicado en los videojuegos, aplicado en el cine. Entonces, no sé cómo veis esto y me podéis contestar cualquiera de los tres. Si lo veis por ahí o cómo lo veis. Je vais commencer, si vous voulez, comme ça vous laissera le temps de réfléchir. Voy a empezar y dejaré entonces a los amigos tiempo para que reflexionen. Creo que la pregunta es difícil. La pregunta es difícil porque estamos hablando de juzgar, y juzgar es complejo, es complicado. Todo lo que sea juegos de vídeo, todo lo que sea pues dibujo animado, es la cultura pop, el arte del siglo XXI, todo lo que sea el arte clásico, el arte oficial, no es así, porque tienen que dejarlo a un lado. El problema es la evolución de la cultura en el siglo XXI. Está ahí ese problema. Y creo que es un problema que atraviesa a todos los países, no solo Francia, llega a todos los países. En España, llega a Estados Unidos, llega a todas partes. Hablo del Louvre, a pesar, y hablo del Museo del Louvre, a pesar de una gran cantidad de visitantes a esos museos que conozco bien en el Louvre, a pesar de que hemos tenido 10 millones de visitantes, que es una cosa enorme este año, es interesante. A pesar de esa enorme cantidad de público que viene, jamás la gente se ha desinteresado tanto por los museos. Es algo extraño. Los visitantes van a la ciudad y visitan el museo porque hay que hacerlo. Es la ruta oficial del turista. ¿Pero qué hace el turista? Paga, entra y vuelve a salir. ¿Qué le queda de una cultura? ¿Qué le queda del pasado? ¿Qué le queda de lo visto? Eso me gustaría saberlo. No le queda mucho a la salida del museo. Y algunos años más tarde, menos todavía. Entonces, no es para quitar valor ni en un sentido negativo, no, es que nos damos cuenta que toda la cultura del pasado, esa cultura clásica del pasado, se transmite de menos, cada vez menos cada vez. Volverá, no hay que decir que es algo negativo lo que digo, no, el pasado no es nada negativo. Estamos en este espíritu ahora de dejarlo un poco a un lado, y el público, los jóvenes, las jóvenes generaciones, unas tras otras, porque son varias generaciones, empezó con la mía, que yo tengo más de 50 años ya, imagínate. Entonces, esas nuevas generaciones se van a interesar en otros factores de transmisión, otros vehículos transmisores de la cultura que van a compartir todos. En mi caso era pues las tiras cómicas, los dibujos, porque más que las novelas o los libros de historia, yo veía libros con imágenes, iba al supermercado para leerme cómics, porque no podía pagarlos, y entonces lo hacía. Y más tarde, después de haber hecho historia del arte y haber trabajado en ciclos narrativos sobre el Renacimiento, volví a ello. Pero es una lógica, el retorno es el ciclo que se cierra en la vida. Y entonces los jóvenes hoy día comparten videojuegos, comparten cómics y también las series. Ya no estamos en una película, no visitamos el museo, nos quedamos en casa viendo series de Netflix. Es la nueva cultura entre comillas, un nuevo consumo, el consumo de la cultura, es eso lo que cambia. Y yo creo que lo clásico por el momento va a durar, va a perdurar, porque es parte de la historia de la humanidad, pero si uno quiere realmente continuar, que siga existiendo ampliamente, habrá que adaptarse a todo ello. Por eso los museos hoy día hacen visitas virtuales, cosas de ese tipo desde casa. Incluso podemos consumir visitas. No sé qué es consumir la visita a un museo. Me encanta el objeto, estar ante un cuadro es mucho más emocionante que verlo en pantalla, pero es así. Y entonces no lo sé, no puedo decirlo cuál es la ventaja, pero creo que sí, que en el siglo XXI
son los cómics, los videojuegos, ya no es la pintura ni la escultura. Y alguien me va a decir, pues soy escultor. ¿Qué quiere decir escultor hoy día? ¿Qué quiere decir? Hay que reflexionar. ¿Conocéis algún escultor hoy día? Conozco a autores de cómics, son todos diseñadores. Art conceptual, arte conceptual. Pero yo sé que hay escultores, exagero, por supuesto, pero es algo extraño, peculiar. Todo el mundo está ahí tecleando, vemos imágenes, fotos, y entonces estamos ahí estamos en el siglo XXI. ¿Queréis aportar algo vosotros de...? Ça, justement, c'est de... Sí, yo creo que la escultura, yo lo que hago... Bueno, para explicar mi trayectoria, esto es una escultura, y son mis juguetes, mis pequeños juguetes, por así llamarle, mis cosillas. A ver, no sé si lo vemos. A ver, con el puntero. Es que se me ha bloqueado el puntero. Vale, pues entonces, esto, yo quería en un momento determinado, con esas esculturas, quería trabajar sobre el volumen y hacía toys, juguetes, y preciso, son art toys, son juguetes artísticos. Gente puede pensar en otra cosa, pero son juguetes artísticos de colección. Y la idea es jugar con esos cuentos, y era en este caso la Caperucita Roja que mató al lobo y que se puso la cabeza del lobo como máscara. Y entonces yo creo personajes, y luego los doy y los hacen escultores que los crean en 3 dimensiones o en esculturas reales, y esto permite el juego. Y aquí hago el dibujo y luego el escultor crea en 3 dimensiones esto y hace un juguete artístico. Vuelvo al cine. Entonces aquí tenemos a Blancanieves, y yo he trabajado 7 años en los videojuegos, 7 años. El último es el trabajo que vemos aquí. Trabajé durante 7 años en videojuegos y luego hice películas de cortos, publicidad durante 10 años. Continuaba siempre haciendo storyboards, siempre con ello. Y en forma paralela a todo ello, pues hice también muchos dibujos. Eso con Virginie, siempre contigo, Virginie Bourdin, siempre con ella. Y entonces es cierto que me ven como un dinosaurio, soy como un viejo. Muchos conceptos artísticos trabajan haciendo Photoshop, con trocitos de fotos. Virginia puede hablar de ello mejor que yo, pero soy uno de los últimos dibujando a lápiz y papel, dibujando sobre un trozo de papel. Y entonces es cierto, y digo que soy como un dinosaurio, pero realmente mi trabajo lo aprecian finalmente realizadores como Ridley Scott o Juan Antonio Bayona, que están enamorados en cuanto al dibujo, son enamorados de los dibujos clásicos, de Moebius, de Vidal, y realmente han crecido con esas tiras cómicas allá por los años 80, 70, 80, y es cierto que les encantan los dibujos. Hoy ya tenemos un dibujo que va desapareciendo, los dibujos este tipo de cómic va desapareciendo, y el oficio va desapareciendo. Sí, ¿qué me dices? O sea, te has ido por la tangente en cuanto a la cuestión del arte, porque tú haces de todo. Haces publicidad hasta lo que yo considero realmente una obra de arte, como el último cómic que has hecho con el Louvre. Por mi pequeña interpretación, cada uno tenemos la nuestra de lo que es el siglo XXI, me refiero. Nunca trataría de responder a la pregunta ¿qué es el arte? No me atrevería, pero sí podemos ver que es la función de transportar la cultura, hacer pasar historias. En el momento en que efectivamente vehicula historias, hay también que marca la diferencia entre un trabajo de publicidad de otro artista y el tuyo, de tu trabajo de publicidad y de tus cómics. ¿Es está en el trazo o mi teoría, valga lo que valga, te he filmado mientras dibujas y otros pintores, grandes pintores, y a los que no cito porque no les he pedido permiso, pero en ese momento comprendí que había una
una devoción hacia su arte absoluta, y que la energía, la manera en la que casi se ponían en trance, toda esa preparación que a veces duraba semanas para llegar a un ejercicio de gestos o gestual durante 4 horas. Esa inversión de tiempo en un momento en el que en lo digital todo se reproduce, ese gesto resulta único, y tú cuando pintas dices, es mi mano la que parece que pinta sola. Y tú dices, no, si es que tienes muchísimas ideas, y tú dices, no, es mi mano sola. Ese es el momento. Es el dominio que tienes extraordinario de ese diseño contemporáneo para crear la línea. Y eso está habitado por algo que es más personal y que le da una fuerza que nosotros como espectadores vamos a sentir. Ese momento en el que trasciende la emoción. En ese caso, eso es arte para mí. Hay esto por un lado, y también el que cuando proporcionas esa energía en un trazo, en un degradado, eso procura una emoción de la etapa, del momento en el que lo hiciste, y todo tiene un sentido en ese diseño, y eso puede perdurar en el tiempo. Es decir, esto es un portador de sentido, y por eso podremos siempre revisitarlo. Creo que hay 1001 maneras de definir lo que es el arte en la actualidad, pero hay una parte de arte popular que definitivamente se considerará como un arte de los grandes. ¿Cuál, cómo y dónde? El tiempo nos lo dirá. En esa línea, por eso te hago un pequeño matiz a ti, Fabrice. Yo no creo que el arte clásico, ni mucho menos, desaparezca. Yo creo que el arte clásico se filtra en el arte contemporáneo a través de esas cosas. Es decir, no hay nada más clásico que el carboncillo y el papel, o el lápiz con té y el papel, o la técnica que quieras, ¿no? Es decir, eso que hace Stefan es esa clasicidad, ese arte clásico de toda la vida que se está filtrando en un arte contemporáneo, sea para una bande cine, sea para una película, sea para un anuncio de publicidad, sea para un juguete, sea para lo que sea. Y coincido contigo efectivamente también en eso. Es decir, lo de las artes clásicas como el límite de las artes pues está superadísimo. Efectivamente, yo creo que, y espero que sin tardar demasiado, Stefan llegue a los museos para que le compren obra y tengan los museos obra de Stefan. Yo creo que es un artista contemporáneo de primer orden que debería estar en muchas colecciones contemporáneas, como está cualquier pintor o cualquier otro gran artista, ¿no? De hecho, si lo habéis pensado alguna vez así, si hiciéramos un ejercicio de futuro y nos fuéramos al siglo XXIII y tuviéramos que hablar en un libro de texto, que son estas cosas terribles que en 2 párrafos hay que contar lo que pasa en el arte de un siglo, que es una cosa muy complicada, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI pues hablarían de las artes clásicas que quieras, y luego habría un párrafo que dirían, y los creadores de videojuegos, películas, ¿Por qué? Porque es lo propio del presente, ¿no? Y creo que así debemos verlo, y en esa línea debemos trabajar. Yo quería hacer además una pregunta más que es genérica para los tres, pero a ver cómo lo veis. Yo que soy, como me pasa como a Stefan y como vosotros, que yo desde niño fui fan del cómic y fan del cine, ¿no? Y yo siempre he visto una generación importante, entonces lo hemos hablado por encima. Yo creo que a partir de que Jodorowsky junta en aquel proyecto que no salió bien de Dune a un montón de gente, que estaba Moebius, que estaba Giger, que estaba Chick Fox, que bueno, aquello era estaba hasta Dalí, si recordáis el proyecto, crea algo que no sale porque se gasta la pasta de toda la peli en la preproducción, pero crea las bases de lo que va a ser todo el fantástico posterior de los 80, por supuesto, muy inspirado en lo que fueron los humanoides asociés, que es de donde venía Moebius, donde venía todo esto y tal. Yo creo que el gran desarrollo del cine fantástico de los 80, 90, viene de esa base, se ha desarrollando actualmente, y yo creo que actualmente, con los caminos muy variados que hay, es decir, vamos a tener una generación de nuevos directores que, a través de apoyarse en el trabajo de gente como Stefan, como otra serie de gente, va a haber, digamos, esa sintonía entre los artistas gráficos
de cómic que puedan trabajar en cine, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que eso, en fin, creo que estamos en un momento complicado en que las películas de superhéroes casi igual no nos dejan ver las opciones más generales, ¿no? Es decir, las películas de superhéroes tienen un formato pues más o menos claro a la hora de las historias que tienen que contar, no es fácil trabajar solo en ese formato, creo que es algo más amplio que solo las películas de superhéroes, ¿no? Es decir, yo estoy pensando, por ejemplo, en otro tipo de directores como Guillermo del Toro, cuando no hace películas de superhéroes, en su cine yo veo el cómic y lo que él ha mamado por debajo, ¿no? Y bueno, el propio Bayona también yo se lo veo, y hay más directores que podrían entrar en esa línea de los contemporáneos, ¿no? Dejando aparte a directores clásicos. Genet o Parcago en Francia tienen esa influencia también, en fin. No sé cómo veis esa relación entre los creadores, dibujantes de cómic y esa posible influencia en el futuro en el cine. Empieza tú, que eres el creador. C'est difficile parce que... Es muy difícil, porque yo creo que hay un vínculo. Hay un vínculo, y entonces el dibujo clásico, el clasicismo permite comunicar muy directamente con la gente, ¿no? Para volver a la idea del dibujo, ¿es que va a desaparecer el dibujo? Yo creo que nosotros en Francia estamos ante una especie de explosión de toda la parte de cómics, con gente de gran talento, que está floreciendo, que son pletóricos, que hay una producción inmensa, una explosión de talento enorme, extraordinaria en Francia ahora, en estos dibujos, y hay que acoger con beneplácito esto y rendir tributo, y pienso en lo que esto significa, en esa cultura, en lo imaginario, pienso en el papel de la infancia, porque, por ejemplo, el universo de Guillermo del Toro me hace pensar en ello, o incluso Juan Antonio Bayona, a quien adoro, y es esa parte de la infancia. Y cuando me he encontrado en mi carrera con realizadores y gentes muy importantes, incluso gente muy poderosa, bueno, pues directores, jefes de empresas enormes, gigantescas, y cuando veían un dibujo se emocionaban inmediatamente, fuera cual fuera su origen, fuera cual fuera el país de donde viniesen. Lo primero que me decían era: ah, sí, yo también dibujaba cuando era niño, yo también hacía eso cuando era pequeño. Y entonces luego me decían, bueno, luego dejé de hacerlo, pero bueno, pienso que alguien que dedica su vida al arte es un niño que nunca terminó de crecer. Y entonces yo creo que, no sé si el arte, no sé si un Goya es un niño poseído por pesadillas que le impidieron crecer, pero creo que hay esa parte de infancia que sigue ahí, que continúa estando ahí, que continúa prosperando, existiendo en el arte, y eso espero que siga así. Surtout, dans les rapports entre bande dessinée et cinéma, la relación entre los cómics y el cine, lo que veo es que hay más adaptación en el cine, y no hablo solamente de tipo Marvel, Maravilla y este tipo de dibujos que hay en los Estados Unidos, pero si se hace, aunque sea para ganar dinero, lo hacen. Y es que hay un público que ha adquirido la costumbre de los cómics, de este tipo de tira cómica, de ese tipo de novela gráfica, y hay adaptaciones para adultos que no son superhéroes o super malvados. Hablamos de mujeres desnudas y dibujos animados de diferentes tipos adaptados y que siguen siendo adaptados, y esos vínculos cada día son mayores, se van estableciendo vínculos entre el dibujo animado y el cine, cada día más fuertes, cada día mayores, y antes no se adaptaba nada, ahora hay una adaptación para retomar el aspecto clásico. El clasicismo no va a desaparecer jamás, y ciertamente los artistas de hoy día serán los clásicos del mañana, por supuesto. Eso está claro en mi mente. Lo que yo quería decir es que es un tipo de sociedad que está evolucionando, que está cambiando. No es el clasicismo, es el tipo de sociedad que funcionaba en base a ciertos modelos, en base a ciertas ideas quizás, o tal vez en base a ciertos principios, y es esa sociedad la que muere, la que por otra parte no quiere dejar las riendas,
Y hay una nueva sociedad, la de los jóvenes, los jóvenes que vienen de los videojuegos, de los dibujos, de las tiras cómicas, de otros entornos, que no siguen los esquemas de la antigua sociedad, y son ellos los que van a llegar al poder, y eso se convertirá en clásico en el futuro. Hay una lucha en el momento actual entre esas dos generaciones, bueno, esas dos sociedades, para decirlo así mejor, ¿no? Aunque sea un poco político el matiz, pero bueno, incluso un dibujo es político. Pero incluso, no puedo decir nada más. El vínculo entre los dibujos animados existe en relación al cine. Quiero ser muy pragmática como directora artística. Hoy es una cuestión de medios. Es una historia que vamos a experimentar, que vamos a hacer la experiencia. Si es en cómic, podremos tomarnos tiempo y le pediremos ilustraciones a Stefan para que haya varios centros de interés en la misma imagen, y porque podemos tener tiempo de dejar a nuestros ojos que vagabundeen sobre esa imagen. Esto va a llevar un tiempo de consumo. Un cuadro se trata de contemplación. Es un estado, una experiencia diferente. El cine, por el contrario, cuando hacemos cine, una viñeta de storyboard es muy sencillo. Es una información, después otra información al mismo tiempo. Porque el tiempo se desarrolla y pasa continuamente. Son las mismas historias, pero la experiencia de esa historia es diferente. Bien sea un storyboard que se hace para contar una secuencia entera o incluso una película y que representa ya la experiencia del film, de la película, y que consideramos como un cuadro, y ahí necesitamos una imagen rica con muchos más centros de interés, porque el público, productores, directores van a hablar en torno a eso durante horas, entonces tiene que evocar ese contenido de la película. Si por el contrario se trata del cómic, el tiempo es algo más rápido, pero siempre podremos volver sobre la imagen, que debe ser lo suficientemente rica. Sin embargo, el storyboard es en un desarrollo continuo. En función de la experiencia, vamos a darle la experiencia de esa historia en concreto. Muy pragmático. Pero es cierto, estamos invadidos por imágenes, bombardeados por las imágenes, y podemos formularnos la pregunta: ¿para qué hacer nuevas imágenes? ¿Para qué crearlas? Por otra parte, estamos ahora hablando en el caso de Francia. Francia es un gran país, pero no es un país de imágenes, yo creo. Es un gran país literario. Es un país obsesionado por el texto, por la escritura, y por eso es difícil ese cine francés, que es un cine de texto, y luego se añaden las imágenes sobre el texto. El cine americano no, es un cine de imágenes, y luego está el texto. Pero es cierto que estamos en un flujo, inmersos en un flujo, y creo que sería interesante el intentar que las jóvenes generaciones, las nuevas generaciones, fueran más al museo y tomasen el tiempo necesario para detenerse, para ver un cuadro, porque el cuadro está ahí, está ante uno y no se mueve, y somos nosotros los que no debemos verlo, sino contemplarlo, sumergirnos en el cuadro, tomar el tiempo. Y tengo amigos que son grandes realizadores cinematográficos de películas y me dicen: no, Stanley Kubrick, no, Odisea 2001, que muy lento, no, nunca lo he podido, que no. Y digo: no puedes decir eso, es una obra maestra absoluta. No puedes, como director, no puedes admirar la Odisea del espacio 2001. Y creo que realmente es el problema de las nuevas generaciones. Se nutren de videojuegos que influyen sobre el cine. Con el montaje, quizá hemos entrado en una especie de montaje epiléptico. Me ha sorprendido. Y bueno, he visto un partido de fútbol y he visto la cámara que variaba, se movía.
e imitaba el juego de vídeo. Era como un videojuego de fútbol y era un partido real, pero en un momento determinado retomaban las imágenes de síntesis para hacer un videojuego sobre el fútbol. Y la cámara hace como los videojuegos. El videojuego hoy día predomina, influye sobre la película, sobre la imagen, sobre las series. Hay como una especie de juego de ping-pong totalmente orgánico. Y justamente yo me he dado cuenta que incluso los personajes se presentan como superhéroes. Aunque no sigamos el fútbol, quiero decir, pero incluso en el fútbol, los futbolistas nos aparecen como superhéroes. Sí, pero creo que de todas formas todo ese lenguaje es algo totalmente orgánico en este momento. Hay que saber que todos los estudios norteamericanos están en este momento ocupados. No hay ninguno libre donde puedas hacer una película, porque todos los estudios están ocupados, los han contratado, y no hemos visto esto jamás se había visto esto. Las películas que se producen, las series que se hacen, es una abundancia enorme, es pletórico, tanta cantidad de ficciones donde todo el espacio está ocupado, y entonces se dedica a esto. Ils sont Injoignables. injoignables. Incluso los diseñadores conceptuales no les puedes ni localizar, no están libres. Voilà. No. Viste pillas justo ahí en 25 años. Bueno, yo creo que efectivamente todos los artes se están influenciando. El videojuego está muy claro cómo ha influenciado la narrativa cinematográfica, pero precisamente yo creo que por esta abundancia de producciones cinematográficas, y no deberíamos centrarnos solo en el cine más comercial norteamericano, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas narrativas muy diversas, ¿no? Quizás lo que hay es un exceso de oferta, y entonces las más populares, las más mediáticas, tapan otras cosas, ¿no? Pero incluso dentro de ese mundo hay narrativas que se cuelan muy personales. Es decir, incluso dentro del mundo de los superhéroes hay directores que yo creo que tienen una marca personal que no lo puedes poner, digamos, en la media de otros directores, ¿no? Por cerrar un poco ese tema. Pero yo quería hablar de otra cosa que me parece muy importante en la actualidad concreta, y además en tu trabajo muy concreto, y tiene que ver también con la clasicidad, que es, a mí, lo que el cómic de Leonardo da Vinci que has hecho, en un primer momento me equivoqué, y me voy a intentar explicar. Me sedujo algo brutal que es tu capacidad de dibujo, ¿no? Y me lo había contado Fabrice cuando me regaló el álbum, y yo todavía no lo había leído, me lo estuvo contando, que estuviste visitando el Louvre y viendo los dibujos originales allí con el conservador del Louvre, y bueno, viendo las cuestiones técnicas de cómo podía dibujar Da Vinci, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo luego tú en tu casa, pues si la Santa Ana, el niño y tal, estaba pintado sobre madera al óleo, pues tú intentabas coger la madera y pintar al óleo, en fin, mimetizar, digamos, ese clasicismo y tal. Y claro, de buenas a primeras eso a mí, como historiador clásico, además que soy, me sedujo un poco, ¿no? Pero luego, cuando leí el cómic, y ya lo leí entero, me di cuenta que dibujar como Los Ángeles, entender a Da Vinci y hacer a Da Vinci siendo tú, que mira que es difícil, todo eso es secundario. Lo realmente importante de ese álbum, y creo que está en tu trabajo, y creo que es de lo que yo quería hablar, es que dije, Estefan es un enamorado de la ciencia ficción y se ha dado cuenta que coger a Leonardo, él lo ha visto y ha dicho, ¿qué modernidad hay en estos dibujos? Voy a construir una historia de ciencia ficción con los dibujos de Leonardo sin cambiar una línea. Y es tan moderno y tan contemporáneo que voy a hacer una historia de ciencia ficción. Y la lees y funciona. Y eso es una idea, un concepto, como decía Descartes, claro y distinto. Y a partir de ahí ya puedes construirlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente el cine de ciencia ficción actual lo que necesita de gente como Estefan es eso. Es decir, ideas claras, distintas. Hay todo un mundo abierto para lo que es el retrofuturismo, que ya existe en toda esta estética, por ejemplo, del siglo XIX, con las máquinas a vapor. Estefan ha abierto un campo para el retrofuturismo en películas, en cómics, con la estética renacentista, leonardesca, y bueno, se podría investigar, porque yo veo que Piero la Francesca también tiene posibilidades, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo veis precisamente eso? Yo creo que hay un gran campo de trabajo, ¿no?, en coger este arte clásico y llevarte estas influencias visuales a la ciencia ficción. ¿Cómo lo veis?
Oh, c'était très simple en fait. Muy sencillo, realmente. Yo había trabajado y mucho, y había hecho un videojuego que se llamaba Les gens du terrain, realmente me interesaba. Había inventado un mundo subterráneo, el mundo subterráneo en París. Había trabajado con esas gentes partiendo de máquinas de Leonardo da Vinci y Fabrice. Ese mundo subterráneo, cuando me dijeron con Sébastien, y un editor me dijo, pensamos en ti para ocuparnos de la obra de Leonardo da Vinci, sus máquinas, volver a sus máquinas y a sus construcciones. Y entonces eso adquirió un sentido inmediatamente. Pero es cierto que Leonardo da Vinci, pues, y quería decir algo, habíamos trabajado en una versión de Dune, y me encanta Frank Albert y Dune. Y yo soy muy amante de la película Dune de David Lynch. Y entonces yo no pude montar esto porque se había terminado el equipo y se había cerrado el equipo y no pude trabajar en Dune. Pero dije, no pasa nada, voy a hacer Dune basándome en Leonardo da Vinci. Se puede, claro que se puede. Porque si vemos las máquinas de Leonardo da Vinci en el año 1475 había hecho una máquina que era un tanque que se basaba en una máquina de asalto de guerra que semejante a lo que vemos, son helicópteros, escafandras. Lo que había hecho, sí, Leonardo da Vinci es algo que era proyectarse, hay que meterse en la imagen de un hombre del 480 que crea la máquina volante. Claro, pesaban 300 kilos, era difícil para un hombre el que esto despegase, simplemente moviendo los brazos e intentando pedalear. Pero esto se logró hace unos 7 meses. Hubo un hombre que logró elevarse a 7 metros de altura utilizando esa máquina alrededor de una bicicleta, pero su máquina pesaba solo 3 kilos, comparado con los 300 de la máquina de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero bueno, es cierto. Y yo me dije, voy a hacer algo así, voy a hacer ciencia ficción, solo con el Renacimiento, basándome en el Renacimiento. Y es cierto, la ciencia ficción finalmente es una proyección de lo imaginario, se puede imaginar. Y yo espero ese álbum o la siguiente película donde alguien va a hacer ciencia ficción y va a dedicarse a hacerlo con la prehistoria, con naves espaciales, pero basándose en la prehistoria. Tenemos un espíritu un tanto gregario. ¿Por qué tiene que ser de metal? Siempre una nave espacial. ¿Por qué de metal? En Star Wars siempre todo es de metal, las naves de metal. ¿Y por qué de metal? ¿Por qué de metal? Y yo dije, pero no se podría hacer una nave espacial que estuviese hecho de hierbas, de piedra o de peluche, un peluche gigante, diría yo, que se convertiría en una nave espacial. Todo es posible, todo se puede hacer, pero hay que intentar tomar este imaginario como un trozo de rompecabezas, como un puzzle gigante, un rompecabezas enorme, tomar la obra de Leonardo y jugar con ella y sin cambiar demasiado, porque Leonardo era un visionario, era un hombre con ideas avanzadas de futuro, un hombre de quimeras, es un soñador. Leonardo es un soñador, sus máquinas no funcionan. Su paracaídas, pues hay que hacer un agujero arriba para que funcione como chimenea, pero no es grave. Lo hermoso es el sueño. Leonardo el soñador, la propuesta, eso es lo hermoso, lo imaginario. Y para volver a la idea del superhéroe, yo creo que un niño que toma un lápiz hoy día y quien, en lugar de lanzarse a hacer durante 2 o 3 horas un trabajo en un videojuego donde todo ha sido preparado, digerido, masticado, imaginado, listo, y ese niño está ante una hoja en blanco con un lápiz y dibuja e inventa su propio mundo. Ese niño se convierte en un superhéroe, es un creador, es un superhéroe, se hace un superhéroe, se convierte en superhéroe porque desarrolla su propio mundo, ese mundo, y hay que luchar realmente para cultivar en los niños, desarrollar este deseo, ese apetito, ese gusto por la imaginación y por la creatividad, por esa creación. Extraordinaria, efectivamente. Además, el cerebro piensa en imágenes. Todos los niños dibujan y crean su mundo. ¿Os lo creéis o no? Se nos ha acabado el tiempo y todos estos chicos que están aquí, si no abro el turno para que hagan alguna pregunta, me van a matar. Con lo cual, aunque yo seguiría hablando con vosotros horas y horas, creo que es hora que le demos
la palabra al público y que seguro que tienen algo que preguntaros a cualquiera de los tres. ¿Os parece bien? Pues aquí mismo. No sé si hay... Sí, ahí llega el micrófono. Buenas tardes. Yo le pregunto a Estefan que de todo lo que ha dibujado a lo largo de su carrera, de todo lo que ha dibujado a lo largo de su carrera, ¿cuál es lo que más tiempo ha dedicado o lo que ha vuelto a dibujar una y otra vez porque no estaba contento con su diseño? Gracias. Si se puede contar, claro. Bien, es una pregunta muy buena, una pregunta excelente. Yo creo que, bueno, mi problema es el tiempo. Mi problema realmente es el tiempo, y creo que no tengo suficiente tiempo. Entonces, por eso, no rehago mis dibujos, no hago correcciones, no vuelvo atrás, no hago proyectos, no vuelvo atrás a un dibujo realizado. En mis dibujos animados, los dibujos sobre Leonardo da Vinci, en las tiras cómicas, soy algo que viene del croquis. Yo pues hacía croquis sobre modelos y creo en la espontaneidad. No soy nadie quien vuelva atrás, que vuelve a trabajar, que reintenta, que redibuja, que lo hace de nuevo. Yo hago el croquis, el esbozo, el dibujo. Lo que hago es el esbozo, no retoco. Y puedo tener éxito o no, pero será así. Es un poco como... Bueno, pues a veces algunos pintores famosos hacen cuadros que fracasan, no sé si Dalí, pero bueno, yo no tengo tiempo para rehacer y decir que es lo que me llevó más tiempo. Bueno, a menos que Virginia me pida que lo haga de nuevo. Yo nunca te pediría que retocaras un trazo, o sea, el trazo siempre es válido, tu trazo siempre es bueno. Nunca te he pedido que retocaras una perspectiva. Solo te pido que vuelvas a trabajar en la exactitud de un mensaje, de la narración. Cuando quieres acentuar un personaje que tiene algo que decir, algo de especial, aunque no me venga nada a la mente, pero hay que ajustar los detalles, nunca el dibujo. Nunca te pediré que... porque tu dibujo es perfecto. Sí, pero de hecho, ha sido un maestro japonés, experto en caligrafía, quien hace simplemente un trazo y crea lo que quiere, y alguien le dice, pero es fantástico, es maravilloso, un solo trazo, y vemos ahí un dibujo perfecto, bien dibujado, pero sin embargo lo has hecho con una sola línea, con un solo trazo, y lo has hecho en 4 segundos. Y entonces el maestro, experto en caligrafía, dice que no, que llevo toda una vida aprendiendo a hacerlo. Y esto es así, es una práctica maravillosa. He dibujado una garza con un trazo continuo, pero realmente es toda una vida de aprendizaje. Matisse decía que no pasaba un día sin un dibujo, sin trazar una línea, un trazo. Un gran futbolista es alguien quien cada día se entrena, cada día practica. Un pianista o una cantante de ópera se dedica a practicar sus áreas cada día, y es la práctica del oficio lo que hace que las cosas salgan en forma natural, que se aprenda y que salga sin que uno se dé cuenta. Y volviendo a la idea de la mano, el hecho que haya una inteligencia del cuerpo, del gesto, de la comprensión. Tengo un amigo que es un gran amigo, es un gran director cinematográfico y se dedica a la publicidad. Yo he hecho publicidad con ese gran amigo y he trabajado con él para Cartier, donde había la pantera. Y entonces me dice a menudo, Stefan, no hables, dibuja, cállate y dibuja. Y es así, es la verdad. Hay una inteligencia en la mano, en el gesto, en el saber hacer, algo práctico, algo finalmente espontáneo, que cuando la mano está en contacto directo con lo inconsciente, y entonces no pasa por lo consciente, es la expresión de lo inconsciente directamente en el trazo de la mano. No recomienzo, no retoco lo que hago. Lo que es muy raro entre los artistas, es algo extraordinario lo tuyo. Hay que decirlo.
Par exemple, sur... Sí, pero luego, y hablando de Leonardo, Leonardo fue el álbum sobre el cual más reflexioné y me dediqué más tiempo. Lloraba yo, debo decir que lloraba cuando dibujaba el álbum Los Desaparecidos de Orsay. Ridley Scott me había pedido que fuese a trabajar con él en Alien Covenant. Y no se le dice que no a Ridley Scott. Cuando Ridley Scott te llama, no le dices que no. Entonces yo realmente, pues, trabajaba bajo presión. Trabajaba durante 2 meses con Alien Covenant. Y es cierto que me retrasé 2 meses en el álbum y me encontraba presionado porque el álbum tiene un deadline, una fecha de entrega. Y es cierto que fue algo que me creó estrés, tensión, decía que no llego, y finalmente pude hacerlo, pero el álbum sobre el cual trabajé más, que me pidió más esfuerzos y más concentración, fue el de Leonardo da Vinci, porque hubo que intentar dibujar como Leonardo. Había que meterse en el trazo y el dibujo de Leonardo da Vinci e intentar dibujar como Leonardo. Y es imposible hacerlo como Leonardo, porque Leonardo es el mayor genio, el genio más grande del dibujo. Y no hay nadie que esté por encima de Leonardo da Vinci. Cuando se hace el dibujo clásico, se sabe, ¿no? Entonces, en música clásica, nadie está por encima de Bach, Jean-Sébastien Bach, y nadie está por encima, incluso Mozart. Yo creo que es otra cosa, es un hombre de teatro, pero Bach es la cumbre. Y entonces en dibujo clásico nadie está por encima de Da Vinci, es la cumbre. Y entonces estamos ante alguien quien, en cierta medida, es como llegarnos a hablar con Dios. Y yo no sé, con mis medios intentaba yo hacer lo mejor posible, acercarme, pero nunca se llega. Y cuando vemos los dibujos en la exposición extraordinaria organizada en el Louvre con Vincent y Louis, el conservador, y cuando estamos ante los dibujos originales de Leonardo da Vinci, es una experiencia única, es algo único. Y no puedo dormir por la noche, me quita el sueño después de ir a ver la exposición. Es algo maravilloso, hay que meter el mundo entero en un dibujo de 10 centímetros. Y él trabaja y los trazos son tan precisos, tan perfectos, tan logrados. Es como un zoom infinito, no hay fin en un dibujo de Leonardo. No se acaba nunca, no se termina nunca. Y cuando veo un estudio, por ejemplo, donde vemos el de gente de frente y vemos los drapeados, y Leonardo da Vinci con 25 años está en Barroquio y ha tomado un trozo de tela y crea un drapeado, colecta con 4 clavos y va a hacer un estudio del drapeado, y tiene 25 años y hace el estudio más hermoso de la historia de la humanidad sobre el tejido, la tela y los pliegues, y es increíble. Y me dicen, ¿vas a hacer un álbum sobre Leonardo da Vinci? Y bueno, es osado, pero para responder a tu pregunta, fue Leonardo quien me pidió un mayor esfuerzo, me llevó más tiempo y más concentración y esfuerzo. Vamos a... Por ejemplo, aquí. Voy a ir por zonas, por ser lo más generoso posible con todos. Hola, felicidades por tu trabajo. Y yo lo que quiero preguntar es, ¿qué le recomendarías o qué le aconsejarías a una persona que quiere entrar en el mundo del cómic? Muchas gracias. C'est une... Alors. Fuis. C'est très très difficile. Je peux parler de la France, mais c'est vrai, c'est très difficile de vivre en France maintenant uniquement de la bande dessinée. Parce qu'il y a énormément d'albums, il y a énormément d'auteurs. Et c'est vrai que je pense que la bande dessinée c'est quelque chose de... Il n'y a rien de plus beau dans le sens où c'est la création pure. C'est votre travail qu'on va voir. Avec le cinéma, quand on fait du concept art, quand on fait des choses, ou pour les jeux vidéo, quand on dessine pour les jeux vidéo, pour le cinéma,
vous faites des choses, mais vous faites partie d'une grande chaîne et votre travail va être réinterprété, changé, modifié, fait par d'autres. En bande dessinée, c'est vos dessins, c'est vous, c'est sans filet. Maintenant, c'est vrai. De esta forma vemos que es así, eres tú quien lo hace. Es algo que eres tú. Se puede decir que es un trabajo colosal, mal pagado, impagado. Hacer un álbum es algo que estamos ante una carrera de fondo. Y un álbum lleva 2 años de trabajo. Es cierto, y lo diría yo. Yo diría que es necesario de todas formas, porque es un trabajo que requiere pasión. Te dedicas a tu pasión. Alguien me decía, pero bueno, intentar hacer algo, si eliges algo, intenta hacer algo que te guste, intenta dedicarte a algo que te guste. Y si aparte de eso tu oficio es tu pasión, pues nunca trabajas en la vida, ¿no? Porque entonces simplemente es un placer lo que haces cada día. ¿Es acaso trabajo? ¿Es placer? Yo he confundido mi vida con el trabajo, el placer con el trabajo. Es lo mismo, pero es pernicioso, es algo perverso, porque en el fondo, todo se diluye, todo se mezcla. Tu día no se acaba a las 7 de la tarde. Sigues, tu dibujo te inunda, te domina. Vives con tu dibujo, con tu imagen. Es como si te devora tu pasión. Y la pasión y el placer están ahí. Y luego hay que tener éxito y vivir. Y creo que de todas formas, cuando se practica el arte, cuando se lleva a cabo ese arte, depende también de la persona. Yo me he encontrado con autores quienes me han dicho, bueno, nunca vendería mi arte, no me dedicaría a la publicidad ni trabajaría con las marcas, no lo haría nunca, decían algunos. No lo haría. Tienes algunos puristas, tienes los llamados monjes, entre comillas, gentes que respeto y me gustaría, y entiendo, me gustaría vivir solo del dibujo de estos cómics, pero tengo 4 hijos y es necesario vivir de ello y ganar dinero. Y es cierto que el hecho de trabajar para la publicidad, el trabajar para marcas, el trabajar con un límite de tiempo, con limitaciones, que son limitaciones donde te encuentras también en otra escala de tiempo, porque los cómics te dan 2 años, tienes 2 años ante ti. En un storyboard tienes 2 días, y entonces tienes 2 días para hacer 34 imágenes, 35 imágenes, un spot de 30 segundos, tienes 35 imágenes, tienes 2 días. Y entonces te dan 2 días en una película de larga duración. Pues a veces me dicen, mira, Virginie me dice, tienes 2 semanas, vamos a trabajar 2 semanas y hay que encontrar el máximo de ideas en 2 semanas, o en 1 semana, o en 2 días, o en 1 día. Escalas temporales diferentes. Pero la otra cosa que cambia es que tenemos una relación que cambia. Cuando se hace el dibujo animado y se hace eres tú, es tu hijo, es tu bebé, nace de ti. Aparte del editor, que es como el psiquiatra que te aconseja, que te apoya, que te dice lo vas a hacer, lo vas a lograr, esto no va bien, esto podría ser mejor, cambia esto, mejora esto otro, y que te ayuda a dar a luz ese hijo que es la creación, a tener ese hijo que es papel pero que te duele. Y entonces tras esto estás solo, totalmente solo. Y cuando trabajas para el cine, cuando haces publicidad, trabajas con equipos. Y entonces lo que me gusta, ante todo, y lo he hecho durante 10 años, y he hecho una película corta, no sé si vamos a poder presentar ese corto, pero he hecho un corto. Y lo maravilloso en cuanto al cine, en cuanto a la publicidad, es que trabajas en equipo, no estás solo. Y entonces creo que lo bueno en cuanto al cine, lo maravilloso en cuanto a la publicidad, en cuanto a ello, en cuanto al rodaje o en cuanto a la creación conceptual, es la idea del equipo, es la idea de estar como una nave en un barco. Una película es como un barco y tienes que llegar a puerto, la película tiene que llegar a puerto, tiene que aparecer en pantalla y hay que esperar ese momento. Estás
en el barco, todos en el mismo barco, con tempestades, olas de 30 metros, gente que se desespera, otros que se agarran al mástil, otros, y exagero tal vez, pero bueno, es así. Ça dépend. Mais Depende, claro, pero es cierto, y es cierto que estáis juntos, estamos juntos en ese barco, y hay, por otra parte, una especie de anulación. Cada cual da lo mejor de sí mismo, y hay una competencia, cada cual compite con los demás. Y entonces es algo maravilloso, porque ya no estamos solos, sino que formamos parte de una obra colectiva. Una vez más, una película, el cine, es una obra colectiva, de equipo. Sí, hay un realizador, un director, pero tras Ridley Scott hay todo un equipo enorme de gente. Y la fuerza de los grandes realizadores, la fuerza de Juan Antonio Bayona, es que tras él hay mucha gente que son como directores también, que son directores, pero son como los directores de orquesta también, y que están ahí, y que le apoyan, y que se van a rodear de los mejores, y cada uno de los músicos juegan, tocan su partitura, ¿no? Es como esto. Bueno, sí, que soy un poco didáctico, pero es como el director de orquesta y los músicos, y cada cual toca su instrumento según la partitura que le toca. Pero bueno, quería decir que nada te impide dibujar, nada te impide crear tu jardín secreto, nadie te impide cultivar ese jardín tuyo, pero junto a esto hay que hacer otras cosas. Te tienes que dedicar a la ilustración, a la publicidad, a hacer cosas para el cine, para los videojuegos, todo se nutre de todo, por supuesto. Vamos a intentar meter una pregunta más, si os parece bien. Pues mira, he oído una aquí, una aquí. ¿Hay alguno en este lado? Mira, pues aquí. Y sí, por poner una en cada lado. Bonsoir, je suis très heureux d'être ici et vous écouter. Estoy encantada de estar aquí escuchándoles. Hemos oído que en 2 semanas hacéis el dibujo de una película, pero creo que eso es muy poco tiempo. No sé si es lo normal o no. Por eso quería hacer una pregunta. Si todo va tan deprisa, las películas, la producción, y pongamos que no hay dinero, es decir... ¿Cómo se dice? Puedes preguntar en español si sí, quieres, para no gastar... que no me acuerdo cómo se dice. Bueno, haz la pregunta en español. Sí, entonces... ¿cómo podría ser que esa combinación de cine y dibujos se realizase normalmente o seguidamente si eso encarece mucho? O sea, que decías tú que podía ser posible que cada día más colaborase el diseño de storyboards y todo eso con el cine. Pero realmente eso encarece mucho, requiere tiempo, etcétera, que normalmente hoy en día no hay. Eso es lo que quería preguntar. No me da igual cualquiera que pregunte, que responda, y siento haber pasado de un sitio a otro. No hay problema. Pienso que es... Creo que es para mí, creo que esa pregunta es para mí. Es una cuestión de estrategia. Mi estrategia es, si le pido a Estefan que ponga sus 30, 40 años, no sé, de trabajo en un día, sé que voy a tener un resultado, una fuerza que va a ser suficiente para hacer un paso enorme, avanzar mucho. A veces esto pasa en el primer día de trabajo, pero todas las películas, incluso las de menor presupuesto, a veces no se atreven a contar con verdaderos artistas porque justamente no tienen suficiente presupuesto. Para mí eso es un error, porque de hecho van a buscar a gente que no tiene sus 30 o 40 años de experiencia, y por lo tanto tiene que haber directores artísticos, genial, directores artísticos, genial, esto es mi trabajo, que les ayuden a dar a luz ese proyecto, o incluso poner a 3 o 4 personas para un diseño, cuando con él solo, y lo digo, pero
me encanta, que coincido contigo en que haya un equipo siempre que puedo permitírmelo, porque son grandes producciones, me encanta, y a nivel financiero puedo hacerlo, pero en todo caso es una cuestión de estrategia. Para responder a tu pregunta, el presupuesto de un día con Stefan puede valer el de 2 meses de alguien que no tiene experiencia, o su experiencia. ¿Te respondo con esto? ¿Alguna otra pregunta? Allí, por ejemplo. Oui, c'est juste. Enfin, alors il faut dessiner plus vite. Sí, hay que dibujar con mayor rapidez, claro. No, bueno, finalmente es la idea tras la cual hay un realizador, un director de películas. No es cierto que las películas se hagan cada vez a mayor velocidad, no es cierto. Una película requiere un arduo trabajo, demora mucho tiempo, pueden ser 5 años de trabajo. Hoy día, en cuanto a las producciones, dedicamos 2 años de trabajo en equipo como mínimo, pero por supuesto está el trabajo con el script. Son películas de bajo presupuesto donde es más difícil, como se ha dicho. Son las películas de bajo presupuesto. Y tengo amigos que intentan hacer sus películas de largometraje y lo hacen desde hace 5 años. Tengo un amigo que intenta hacer su película, su gran película, y he encontrado esa expresión maravillosa donde dice: tengo la impresión de que estoy realmente como si estuviese en miel y estuviera en la miel haciendo un barco que avanza en lugar de en el mar, sino en miel, un lugar muy denso, como que no puedo avanzar porque es muy viscoso, es denso, y me dicen, el cine es un deporte de ricos. Hace falta mucho dinero para hacer una película cuesta mucho dinero. El dibujo, el cómic cuesta muy poco, simplemente, el sudor, el esfuerzo, el papel, el lápiz, el tiempo, sangre, sudor, láminas y mucho esfuerzo, lágrimas y mucho esfuerzo, nada más. Esta pregunta va para Stefan, pero me gustaría que en la medida que pudierais, pues dierais vuestra opinión los tres. En la mente de un dibujante, de un creativo, se mezclan muchísimas estéticas. Esa combinación es algo mágico que no se sabe cómo sucede, ¿no? Supongo que depende de la química de cada individuo. Y el juego es entre la mente y el virtuosismo que podamos ejercer con nuestra mano, con el trazo, ¿no? Pero me surge una pregunta de algo que vi en un documental y me gustaría saber cómo lo ves tú, Stefan, y qué opinan también tus compañeros. Lo he buscado por internet y dicen, consiguen proyectar en la pantalla de un ordenador lo que ve el cerebro. Esta es la pregunta. ¿Qué opináis? Bueno, yo voy a hacer una primera respuesta muy corta y me voy a algo muy clásico, ¿no? Los surrealistas hablaban de los dibujos más abstractos del trazo, ¿no? Porque hablaban, que eso lo hablaba Stefan, ¿no? De cómo el inconsciente, ¿no? Iba a la mano, ¿no? Es decir, no dibujaba el consciente, sino el inconsciente. Entonces, en mi opinión, es un poco más complejo la noticia del cerebro. Yo ya lo he visto, ese dibujo. Hasta donde yo he leído, que no soy un experto, lo que han conseguido es, digamos, plasmar una imagen de cómo podía ver el cerebro, o cómo puede organizar, digamos, la información visual el cerebro, que no es algo nada sencillo, ¿no? Pero yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Es decir, en esa creación, ¿no? Esa conexión entre lo cerebral, ¿no? y lo gestual. Yo creo que ahí está, digamos, esa es la experiencia y ese es el valor, ¿no? Es decir, cuando esa mente, a través del inconsciente y no del consciente, está expresando cosas, ¿no? Creo que ese es el valor, digamos, surrealista, si se quiere, ¿no? De muchos artes, y es un valor para mí de mucho peso.
Pero bueno, ahora ya que contesten ellos. Stéphane, d'abord. Sí, me parece algo fascinante. Y ciertamente lo mencionaba Virginia antes de empezar, antes de entrar en la sala. He visto, sí, en el último congreso sobre juegos, y había un señor con un elástico en la cabeza y tenía detrás algo donde él jugaba pensando. Tenía un electrodo y podía proyectar. Sería maravilloso que lo que pasa por nuestra mente se pudiese proyectar en pantalla y proyectar las ideas ante la gente, que vieran lo que uno piensa. ¿Por qué no? ¿Es posible acaso? ¿Es acaso deseable? Me pregunto, ¿es deseable? Yo creo que hay dos cosas, por el momento, que en el 2019 quedan como algo inviolable, que no se ha tocado todavía. El cielo, que sigue estando vacío en cierta medida. He trabajado en un proyecto, le llamo proyecto arquitectónico, que se está haciendo ahora en Francia, y en un momento dado era decirse, ¿acaso en ese proyecto no empezamos a poner en imágenes los taxis volantes, los taxis voladores? Y Blade Runner, en el 2019, era algo que fue el año, ya en el 2019, donde estaban esos spinners con los coches voladores, era Blade Runner. Y creo que los coches voladores van a llegar a nuestras ciudades, que era el cielo inviolable. Y hay que aprovechar, porque aunque pasen algunos aviones, el cielo sigue estando vacío y todavía se puede observar las nubes. Es un campo por el momento que sigue estando puro, intocado, que no va a seguir estando así mucho tiempo, porque vamos a imaginar qué va a pasar cuando esté lleno de taxis voladores. Podéis imaginar lo que tienes abajo, pero arriba de tu cabeza. Y por otra parte, otro campo es lo que te queda en tu cabeza, el cerebro. El espesor del cráneo que protege lo imaginario, nuestro cerebro, nuestras ideas, que no hay intrusismo, que se quedan dentro del cerebro, del cráneo. Y entonces eso también puede desaparecer. Y hay nuevas tecnologías que van a poder captar, que van a poder ver en qué pensamos y qué se va a poder vender, qué quieres, qué deseas. Igual te apetece ver tal cosa, comer tal otra, o ponerte tal ropa o tal cosa. Y es cierto que con esta barrera de 1 centímetro de cráneo o de unos pocos milímetros de hueso, se va a penetrar en el pensamiento. Y los pensamientos se van a exteriorizar, salir del cráneo y aparecer en pantalla. Y creo que con esto se habrá perdido algo que nos era algo muy preciado, algo muy importante para nosotros y que se perdería. Debo decir, en base a esa reflexión, que la humanidad completa se convertirá en artistas proyectando las obras, ¿no? Volvemos a la belleza. La belleza está en los ojos de quien mira una obra. Se podrían proyectar muchas cosas, pero ¿habría acaso un reconocimiento? Depende de los ojos del observador. No he reflexionado mucho sobre este tema antes, pero en una primera impresión diría que si empezamos a sacar todo lo que ocupa nuestra cabeza sin filtros, sin un trabajo previo, creo que incluso, aunque tú, Stefan, digas que tu mano dibuja sola, pero también ahí hay 40 años de experiencia, ¿no?, detrás. Por lo tanto, es un trabajo de concientización, de búsqueda, de educación. No es cualquier cosa lo que aparece, ¿no? Por lo tanto, cuando pasas tiempo con otros dibujantes o pintores que también son muy rápidos, pero que en realidad tienen muchísima preparación antes de poder llegar a este estado y a ese gesto instintivo que podemos decir, por lo que no sé si de hecho todo lo que habita nuestra cabeza pudiera considerarse como algo verdaderamente válido o de interés. Comunicamos en la energía de tu dibujo, comunicas una emoción. Creo que habría que hacer una selección,
O sea, justamente sobre lo que es estético, hacer una selección, ¿sería necesario? Sí, eso vuelve a traer a colación todo el tema del trabajo, del saber hacer. Y es cierto que en el arte hoy día todo es arte. Si coloco esto en un museo, cualquier cosa que coloque en el museo se convierte en una obra de arte. Si eres un artista. Sí, entonces esto se convierte en obra de arte. Alguien ha colocado un plátano en la pared y dijo, obra de arte. Otro se lo comió, obra de arte. Cualquiera puede proyectar lo que tenga en su mente y será un artista y una obra de arte. Era una nueva idea, un nuevo concepto en aquel momento y forma parte de una corriente artística. Yo creo... La pregunta abierta. Nos hemos pasado bastante de la hora. Efectivamente, estoy con Virginie. Es decir, para que el cerebro hable a la mano, hay mucho tiempo para que lo haga inconscientemente. Si no, es lo que hacemos todos cuando intentamos dibujar y no sabemos, ¿no? A ver que me salga bien la oreja. A ver que... Eso no es dibujar, ¿no? Es decir, efectivamente es una combinación de ambas cosas. Bueno, yo quería cerrar esto dando las gracias primero al público por haber venido aquí. Segundo, a todos los que nos han seguido en streaming la conferencia y, por supuesto, a nuestros tres invitados, a Fabrice, a Virginie y a Stéphane, que para mí ha sido un auténtico lujo poder estar aquí y dejarles hablar, que es básicamente lo que he hecho, porque creo que han contado cosas interesantísimas. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a ver el corto, si nos lo ponen. Hay un corto de Stéphane muy cortito, dura apenas un minuto, que se llama Butterfly. Y bueno, es uno de los cortos de Stéphane y creo que lo vamos a poder ver, que es una gentileza de Stéphane y que lo podamos poner como despedida. My skin is a garden, 100 flowers growing.